Y como comentamos en el comienzo de la formación, la idea ya es ir cerrando, o sea, ya vimos, bueno, un poco la historia, un poco qué vamos a trabajar con la reflexología, estuvimos viendo los puntos en los que vamos a trabajar, tanto en pies como en manos. Vimos el tratamiento, que ya lo tienen en el manual, que tiene 7 pasos como para abordar cualquier tipo de enfermedad. También hablamos del posicionamiento del terapeuta, ¿no? Ante las personas que nos consultan, cómo, desde dónde abordar eso, ¿no? Cómo posicionarnos para que no nos agote, para que no nos canse, sino que justamente encontrar una posición de servicio, de sanación y entrar en esa conciencia que es la de sanar, que más allá de lo que utilicemos como herramienta tiene que ver también con una conciencia, con un posicionamiento ante la vida, ¿no? Entonces también disponernos a aprender. Como les contaba al principio, que yo me acerqué a la reflexología de manera que, bueno, voy a explorar qué hay en mí, a sanarme, el autoconocimiento, y eso me fue llevando también en el día a día a transformarme en algo que le llaman o que le llamamos terapeutas o sanadores o etcétera, ¿no? Pero la cuestión es justamente ser conscientes de que somos un individuo en un colectivo y que nos necesitamos y que podemos aportar a eso una vez que nos vamos trabajando, ¿no? Porque es un proceso de ir trabajándose a uno mismo en lo personal, en todo lo que acontece, y a su vez también ir ayudando a quien así lo necesite, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto todo lo necesario para que puedan trabajar con la reflexología. Ya con todo lo que hemos visto pueden hoy mismo comenzar a, a ponerlo en práctica, ya sea con los cercanos, con los amigos, con los que ustedes sientan. Y a partir de esto lo que vamos a ver, como para amplificar todo lo que hemos visto, vamos a ver lo que son los 5 reinos en la medicina tradicional china. MTC significa medicina tradicional china. Y vamos a ver los elementos. ¿Por qué vamos a ver los elementos? ¿Qué tiene que ver con la reflexología? Bueno, por un lado que vienen de Oriente, o sea que manejan justamente los mismos principios de salud. Entonces lo que vamos a ver, no vamos a amplificar todo lo que esto lleva a estos reinos, pero sí vamos a dar una introducción y una referencia. Esto apunta a que nosotros como terapeutas tengamos más herramientas y que no solo sea, bueno, viene una persona y le duele el estómago y bueno, es el estómago que está mal. No siempre es que el órgano esté fallando porque duele, sino que puede haber un tema emocional, un tema anímico, un tema que no se ha manifestado en el organismo, pero que sí justamente tiene alguna resonancia con ese órgano, ¿no? Entonces, los 5 elementos en la medicina tradicional china nos dan una referencia amplificada de lo que es el estómago, de lo que es el intestino grueso, de lo que es el pulmón. Entonces, si nunca han escuchado esto, va a ser un mundo, vamos a abrir también una puerta. Si ya han escuchado de los elementos y tienen algún conocimiento, está buenísimo que lo puedan también aplicar a lo que vimos hoy en la reflexología. Esa es la intención, ¿no? Porque también es una terapia completa, pero también es una terapia, como hablábamos, de diagnóstico y a su vez también complementaria de otras cosas que puedan hacer ustedes. Entonces, a modo de expandir el conocimiento y la conciencia acerca de los órganos, de las entrañas y de todo lo que compone un ser, vamos a ver los 5 elementos en la medicina tradicional china. Y básicamente nos vamos a enfocar en órganos, en elemento y en el psiquismo que maneja. En este triangulito que dibujé acá, como para que tengan una referencia, como, bueno, una estructura que va a dar, por eso se llaman reinos, porque cada uno tiene justamente una orientación, una energía celeste, una estación, entonces manejan muchos planos cada reino, ¿no? Cada elemento. Entonces, pero a nosotros lo que nos interesa desde el tratamiento de la reflexología va a ser justamente la biología, porque va a marcar el órgano en el cual estamos trabajando, que nos va a dar la referencia de a qué elemento pertenece, si pertenece al agua, a la madera, al fuego, a la tierra o al metal, y dentro de eso vamos a ver qué psiquismo maneja, ¿no? O sea, qué relación tiene con nuestro estado de ánimo, con los miedos, con los enojos, con las angustias, cada órgano que veamos, ¿no?
Entonces, como vemos acá, hay 5 taos que se llaman, que son la energía del yin y el yang, que es la energía yang es la energía expansiva y la energía yin es la energía de contracción. Todo en el universo es yang o yin y siempre en referencia a otra cosa. Por ejemplo, el sol es una energía yang con respecto a la luna, que es una energía yin, pero la luna llena con la luna nueva, la luna llena sería yang y la luna nueva sería yin, por poner un ejemplo, en el sentido de que todo es siempre en relación a algo, ¿no? En el vínculo. Entonces, vamos a arrancar por el reino mutante del agua. Entonces, para la medicina tradicional china y para los orientales, todo comienza en el agua. El agua es el lugar donde se origina la vida, en los océanos. Estamos compuestos de aguas, el útero es agua, entonces esa agua es lo que va a permitir justamente el inicio de toda una cosmovisión, que los invito también a ahondar y a investigar sobre la medicina tradicional china, sobre su cosmovisión, que esto sea simplemente una puerta que se abre para poder profundizar en todo ese conocimiento que es increíble. Entonces, el agua es el origen de todo lo que va a acontecer, ¿no? Es el inicio de la vida, es el océano, es el útero. Entonces, dentro del agua, el agua va a tener una orientación, una energía celeste, como les decía, ¿no? Tiene que ver con el norte, con el color negro, con el frío, con la estación del invierno. Pero nosotros nos vamos a quedar con el órgano para no adentrarnos tanto de una, ¿no? Esto igual en el manual hay un plano donde tiene justamente todo esto que les menciono, su energía celeste, su orientación, para que puedan seguir estudiando. Pero acá vamos a ir a lo concreto, que va a ser que el reino del agua tiene al órgano que pertenece al reino del agua, va a ser el riñón, le vamos a poner una R, y la vejiga. Entonces, en el reino mutante del agua van a corresponder lo que es el órgano del riñón y lo que es la entraña de la vejiga. Estos dos órganos, a su vez, en la medicina tradicional china les corresponde todo un canal de energía donde hay resonadores y mucho más. Pero acá, estando en reflexología, nosotros vamos a tener la referencia de que el riñón, o sea, esa agua, va a tener relación con el riñón y con la vejiga. Va a ser la energía esencial nuestra, va a ser nuestra energía vital, va a ser donde se manifiesten las energías hereditarias, o sea, va a tener que ver justamente donde nace todo nuestro ser. Entonces, básicamente, va a ser nuestra esencia. Entonces, el agua tiene que ver con el riñón y con la vejiga, a nivel de la biología, y a nivel del psiquismo, tiene que ver con la atención, tiene que ver con la concentración, con la responsabilidad, tiene que ver con la conexión justamente con nuestro sentido, con nuestro proyecto, es nuestra energía vital. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de responsabilidad? ¿Qué pasa en esta sociedad donde los ritmos son no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? Justamente esa energía vital donde la sexualidad nos atiende como lo que es en su energía espiritual, entonces sucede que esa energía se empieza a desgastar y esa energía, ese chi, como se llama en la medicina china, se empieza a desgastar, entonces puede haber justamente una deficiencia en esa agua que se manifiesta claramente con el tiempo en los órganos, por ejemplo. Entonces el agua tiene que ver con esa energía esencial que va a estar alojada en el riñón como energía yin y la vejiga como energía yang, como decía, ¿no? La vejiga va a ser lo que expande y el riñón lo que recoge, el órgano y la entraña. Entonces, cuando eso sucede, que hay un exceso de esa responsabilidad, lo que va a aparecer en el psiquismo va a ser el miedo, o sea, el miedo se origina en el agua. Entonces, acá podríamos iniciar y cerrar todo este capítulo, porque todo lo que veamos, si es el origen, el agua, el origen de toda alteración de nuestro psiquismo, de nuestra forma de vivir, va a tener que ver en gran parte con justamente un miedo. Un miedo es un exceso del mal uso, por decirlo de alguna forma, de esa energía vital, ¿no? Entonces, si vemos que es una persona miedosa, o sea que acá esto es lo que les quiero traer sobre todo al explicarles esto.
Si viene una persona a consulta y de repente vemos que le duele el riñón, esa zona, y le duele las lumbares, y le duele los huesos, que eso tiene que ver también con el agua, la manifestación en el cuerpo tiene que ver con lo óseo. Bueno, ahí ya podemos sacar conclusiones, o en los sentidos tiene que ver con la audición. Entonces empezamos a ver que la persona presenta temas de oído, dolor lumbar, vemos que tiende en su psiquismo al miedo. Podemos ver también cómo no es solo, bueno, le duele esa zona en el riñón, le duele las lumbares, pero también podemos ver cómo la persona tiene un montón de implicaciones más allá de eso, ¿no? Entonces, cómo una cosa va a ir desgastando a la otra. Entonces tenemos en la biología al riñón y a la vejiga, en el elemento del agua, y en el psiquismo la responsabilidad, la concentración o en su alteración va a tener que ver con el miedo. Entonces, este elemento tiene justamente un ciclo de generación que se llama Chen, que va a hacer que el agua genere justamente a la madera. Este va a ser el reino mutante de la madera, que va a tener que ver con el hígado como órgano y con la vesícula biliar como su entraña yang, ¿no? Y acá repetimos, yin y yang. Entonces, esto es bastante evidente, ¿no? El agua genera la madera, el agua y genera la naturaleza. Entonces se dice que el agua no pierde su memoria y solamente se transforma, pero esta madera sigue siendo agua en algún punto en su memoria, nada más que cambia su forma, ¿no? Entonces esa agua se transforma, por decirlo de alguna forma, en plantas, en animales, en seres humanos, en diferentes cosas. Y en ese sentido, justamente este reino tiene que ver, como el agua tiene que ver con los huesos, la madera va a tener que ver con los músculos y con los tendones, ¿no? Entonces van a ser esas ramas que van a representar los árboles, pero también es nuestra forma de crecer, ¿no? Con esos músculos, con esos tendones, va a tener que ver justamente con el movimiento, va a tener que ver con el que es la energía del nacimiento, ¿no? Entonces todo eso va a representar justamente la madera. Y en la biología, como vemos, tiene que ver con el hígado y la vesícula biliar. En el elemento es la madera, y en el psiquismo tiene que ver con las decisiones. ¿Las decisiones en qué sentido? Las decisiones en el sentido de lo flexible. Yo siempre pongo un ejemplo con esto que me parece que es bastante claro, que es que un árbol, por ejemplo, va hacia el sol. Entonces, cualquier planta, ¿no? Entonces esa es su decisión, va hacia ahí. Pero ¿qué pasa? En un día hay una tormenta, en otro día hay viento, en otro día viene una persona y quiere cortar el árbol. O sea, se presentan cosas. Pero en esa flexibilidad se va moviendo en el cotidiano, adaptándose a lo que va sucediendo, pero su sentido es ir hacia el sol. Traducido a un ser humano, tiene que ver lo mismo. Uno tiene que contemplar una decisión interna, ver, conectar con esa agua, o sea, cómo está esa agua va a ser cómo está esa decisión también. Si es una persona miedosa, no va a poder decidir en su hacer, ¿no? Entonces, ya si hay miedo acá, la decisión va a ser una decisión inestable. Entonces, esa decisión tiene que ser flexible, de adaptación complaciente, como ir, bueno, ok, yo estoy yendo hacia allá, pero hoy se presenta esta situación, hoy se presenta esta otra, pero yo tengo ahí, en ese contacto con mi agua, con mi sentido, esa dirección profunda, ¿no? Entonces, ahí se presenta el hígado como yin, la vesícula biliar como yang, en el elemento de la madera, y en el psiquismo de la decisión flexible. ¿Qué pasa cuando esa decisión no es flexible? Se relaciona, es como una decisión, pero enojada. Entonces la ira, el enojo, la cólera, todo eso tiene que ver justamente con el psiquismo de la madera. Pero ¿qué pasa? Es una forma de decidir. Nosotros muchas veces decidimos enojados algo que no nos animamos a decidir de forma consciente. Entonces, si lo vemos como fuerza, no lo vemos como algo bueno o como algo malo, lo que vemos justamente es que es una energía que está ahí, como yo, como ser consciente, no tomo una dirección, esa energía se acumula y explota de una manera que generalmente no nos gusta, el enojo, no nos gusta la ira, porque produce cosas en nuestro entorno que, bueno, no son saludables muchas veces, ¿no? Entonces, la madera necesita renovarse, decidir, tomar decisiones,
cotidianas, decisiones de lo cotidiano, de qué voy a comer, cómo me visto, decisiones de aceptación, que tiene que ver con aceptarme en lo que soy y cómo soy, decisiones hacia el futuro, o sea, decisiones de proyección, hacia dónde estoy proyectando mi energía, y decisiones que se le llaman kármicas también, que son esas decisiones que, bueno, es que no me queda otra decisión que esta situación de encrucijada, pero ahí está, es importante cómo aceptamos eso. No, es que yo no elegí esto y esto, y uno se puede poner como víctima o decir, bueno, esta es la situación que me está pasando, la acepto primero que nada, y en consecuencia actúo, ¿no? Pero vuelvo, tiene que ver con cómo esté esa esencia y ese trabajo sobre el agua, ¿no? Entonces, ahí tenemos la biología, tenemos al hígado de la vesícula, al elemento de la madera y al psiquismo la decisión flexible o en los enojos. Entonces, una persona que es irritable, enojona, ya sabemos que tiene una alteración en la madera y seguramente trabajar su hígado le va a venir muy bien, o trabajar su agua en caso de que notemos eso. Porque lo que vamos a ver ahora, que les voy a ir enseñando, es que justamente este ciclo de generación, quien alimenta la madera va a ser el agua. Pero en este caso vamos a pasar al elemento del fuego, y entonces quien alimenta el fuego va a ser la madera. Entonces siempre hay que ver, aunque esté alterada la madera, quién es que está alimentando esa energía también, ¿no? Porque es, si la madre no está bien, claramente el hijo no va a estar bien, y así sucesivamente. Y lo lindo que tiene esto, que si es nuevo es mucha información, pero si uno lo empieza a prestar atención de manera de observar la realidad, de contemplar, es una secuencia súper coherente, o sea, tiene un sentido común muy práctico, que es que el agua genera la madera y que la madera va a generar el fuego, y eso es así. Lo único que se le asocia a la biología, se le asocia a diferentes tipos de ánimos, ¿no? Entonces, en el fuego va a estar el corazón como órgano yin y va a estar el intestino delgado en su acoplado, ¿no? Energía yin y energía yang. Cada uno va formando un Tao. Entonces la madera va a ser el fuego. Y el fuego, justamente, en la biología tiene que ver con el corazón y tiene que ver con el intestino delgado. Entonces, ya nosotros estamos hablando de cosas como el riñón, la vejiga, el hígado y la vesícula, el corazón y el intestino delgado, que son cosas que vimos, los puntos específicos donde se ubican esos órganos y esas entrañas en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros estemos trabajando con reflexología, lo que estamos haciendo ya favorece la salud. Pero si nosotros queremos explorar un poco más, queremos, bueno, el paciente se fue y vimos que le dolía, bueno, el hígado, y vimos que era una persona como, bueno, bastante rígida, entonces podemos empezar a asociar cositas, ¿no? Como ustedes tienen ahí en el manual, yo no les quiero abrir todo para que ustedes puedan leer tranquilo, pero por ejemplo la madera tiene que ver con la visión, con la vista, ¿no? Entonces son como muchos aspectos psíquico, de sentido, orgánico, de manifestación en el cuerpo, como son los músculos y los tendones. Entonces son muchas cosas que se van abriendo. A su vez el fuego es justamente hijo de la madera, como estábamos viendo, tiene que ver con esos dos órganos, y su ánimo es el de la alegría, el de la alegría, el de la bondad, como el fuego, como el verano, tiene que ver con el verano, así como el agua con el invierno y la madera con la primavera. Entonces es eso, es expansivo, es bondadoso, o sea, da. Y es una alegría que no tiene que ver con la euforia, es una alegría como que dijera un fueguito apacible adentro, que tiene esa alegría de, bueno, de estar haciendo lo que está haciendo, que no necesita ese estímulo externo, sino que justamente es un fuego que se alimenta. Pero ¿qué pasa? Esa bondad y esa alegría tiene que ver con que esa responsabilidad esté en su sitio, que el ser esté conectado con su sentido, que sus decisiones justamente estén flexibilizando, decidiendo en un sentido que tenga que ver con su origen, y ahí naturalmente se va a dar un estado alegre, bondadoso, de servicio, que tiene que ver justamente con la energía del corazón, del dar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese fuego se altera? O se va a la euforia o se apaga, y cuando se apaga lo que sucede es que entra en un estado de tristeza básicamente, ¿no? La tristeza tiene que ver con la alteración
del reino del fuego. Entonces una persona que venga con una tristeza crónica, ¿no? Esas personas que están como siempre volviendo a ese lugar, ¿no? Como que bueno, va bien, va bien, va bien. Incluso cuando están las cosas mal está triste, pero cuando van demasiado bien también, porque algo puede pasar, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que ya hay algo que está alterado en ese fuego. Ya ahí entra otro capítulo, que es lo hermoso de esto, que no es que esto sea un 1 más 1 más 1, 2 y 2, 3 y así una cuenta matemática, sino más que nada esto es una forma de pensar. O sea, uno ve a un ser y uno puede pensar a través de los reinos y los elementos y decir, ah, mira, esta persona, sin saber mucho, pareciera que tiene como más fuego, más, ¿no? O pareciera que tiene más agua, o es como muy móvil, como más viento, ¿no? Entonces son cositas que uno las puede asociar bastante fácil y muchas veces intuitivamente también, ¿no? Entonces tenemos biología corazón, intestino delgado, el elemento es el fuego, y el psiquismo hablamos de la alegría, la bondad, o en su patología o en su desarmonía sería el estado de la tristeza, ¿no? Nada está suelto de nada, ¿no? Si hay una tristeza acá puede ser de la alteración misma del ánimo de la persona. El corazón, para la medicina china, es el lugar donde todos los ánimos, todos los psiquismos, todas esas bases emocionales van a atravesar esas vivencias afectivas, van a pasar por el corazón. Entonces se dice que el corazón utiliza 1/3 de su fuerza para bombear la sangre, ya que la sangre y las arterias todo pulsa en el cuerpo, pero lo que más le cuesta procesar son los sentimientos y las emociones, ¿no? Entonces y esto no necesito ahondar más, todo lo hemos experimentado, ¿no? Como ese corazón se acongoja cuando no podemos procesar una emoción o hay algo bueno, pero es lo primero que se altera, ¿no? Ese fueguito. Entonces, siguiendo, vamos a ir al reino que sigue, que es el reino de la tierra. O sea, el fuego se hace ceniza y la ceniza se hace tierra. Entonces la tierra va a tener el órgano del vaso páncreas, que en la medicina tradicional china se toma como un solo vector. Y tenemos el estómago. Entonces, energía yin y energía yang, el estómago y el vaso. Si pueden observar, todas las energías yang tienen eso, la vejiga, la vesícula, el intestino delgado, el estómago, el intestino grueso que va a responder al metal, tienden a la vacuidad, son como vacíos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en cambio los órganos, el hígado, el riñón, el corazón, el vaso, tienden como a almacenar esa energía esencial, ¿no? Entonces como que uno en el vacío tiende a su salud y el otro en su recoger esas energías y almacenarlas tiene su salud. Entonces ahí vemos ese Tao y ese flujo, ese pasaje de un órgano a otro y de elemento a elemento también, cómo van a hacer justamente todo ese proceso alquímico, ¿no? de yin a yang, y que va a tener que ver con las estaciones, que va a tener con la alimentación, que va a tener que ver con la herencia, con nuestro ánimo y todo esto que se abre en esta forma de observar al ser, ¿no? Entonces la tierra, dentro de que está en este sentido, tiene que ver con el centro. Otra forma de dibujar esto es el agua, la madera, el fuego y el metal, y la tierra en el centro, siendo que justamente es la energía de centro. La tierra tiene que ver con el estío en las estaciones, o sea, esa interestación entre el verano y el otoño, por ejemplo, tiene que ver con la humedad, con ese pasaje, tiene que ver con el tejido conjuntivo en el cuerpo, eso que une. Entonces, es como el que distribuye, ¿no? Lo que recoge el alimento, tiene que ver con el placer, que es el primer placer que tenemos, que es el alimentarse. Entonces es como un punto, justamente tierra, que tiene que ver con nosotros. Entonces también ahí te da una referencia, ¿no? Como, bueno, cómo está el centro de la persona tiene que ver cómo está su estómago, o personas que justamente comen y les cae mal, y vos decís, bueno, no tienen nada en el estómago, me hice 1000 estudios y no tengo nada. Bueno, capaz que hay una afección en algún ánimo, en algún sentimiento, que es su madre, que está alimentando justamente al hijo, que en este caso va a ser
el estómago que se va a encargar de la digestión. Entonces si hay algo acá mal, se va a alterar este órgano. Y muchas veces no tiene algo en lo concreto, sino que empieza por otras partes más anímicas, más sutiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos el elemento tierra, tenemos el órgano y la entraña, que es el vaso, páncreas, y el estómago, que es la biología, y en el psiquismo tiene que ver con la cautela, con ese espacio justamente de pausa, de reflexión, ese espacio donde, bueno, me conecto con mi sentido, con mi esencia, tomo una decisión, o sea, comienzo el movimiento, está ese fuego que va encendido gracias a todo ese movimiento de generación, y en ese hacer, por ejemplo, ahora estamos grabando esto y todo ese movimiento, y tengo ese espacio donde y continúo. Es como ese espacio donde puedo pararme en un lugar, observar lo que está aconteciendo, contemplarlo y continuar. En la respiración, por ejemplo, tiene que ver la inhalación, el agua y la madera, la exhalación, el fuego y el metal, y las pausas entre una inhalación y una exhalación tienen que ver con el reino de la tierra, por ejemplo. Y ahí nos da como una buena referencia de entender de qué va ese reino. Va justamente de conectar, de unir, de distribuir todo lo que tenga que ver con esas pausas, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su psiquismo? Esa pausa, esa reflexión, esa cautela, esa reflexión puede durar 3 segundos o puede durar una semana. Entonces ya si es una semana esa reflexión, ya más que reflexión pasaría a ser una obsesión. Esa humedad se estanca en el psiquismo, son esos pensamientos que dan vueltas, y que le doy vuelta y que pasa el estómago y que me revuelve el estómago y que el estómago pasa el pensamiento y así estamos y no tomamos ni una decisión. Que ahora vamos a ver cómo podemos ayudar a esos estados, ¿no? En el otro ciclo. Entonces, vaso, estómago, el elemento es la tierra, que es el centro, y el psiquismo tiene que ver con la cautela, con las pausas, con hacer una pausa entre una acción y la otra acción, entre una charla y la otra charla. Eso va a favorecer justamente que la energía se distribuya armónicamente. Si eso no pasa, nos obsesionamos, se genera mucha humedad en el cuerpo y esa humedad va a alterar todo el organismo, básicamente. Entonces, tenemos ya agua, madera, fuego, tierra. Esa tierra, en el fuego se hace tierra, se hace esa ceniza, y dentro de esa ceniza, si vamos más adentro, si ustedes ven, este es el yin, que se hace yang, se empieza a expandir y llega a su máxima expansión en el fuego. Acá empieza a contraerse porque ya entra la tierra, y la tierra, dentro de la tierra se encuentran los minerales. Entonces el mineral es la máxima contracción, el máximo de yin, para comenzar a transformarse en esa agüita que es yin, pero ya tiene como que empieza como a tener esa energía de brotar. En cambio el mineral, el reino del metal, que es el que sigue, justamente va a concentrar todo ese proceso, ¿no? Entonces es acá donde se encuentra el órgano del pulmón y la entraña del intestino grueso. Entonces, en la biología tenemos al pulmón y al intestino grueso, que están asociados, ¿no? Esa respiración con lo que es el final de la digestión, todo ese proceso. Tenemos la entraña, que como decíamos tiende a ese vacío, y el pulmón, que justamente está recogiendo ese chi. Entonces, en ese sentido, tenemos el elemento. Y en el psiquismo, lo que va a presentar el pulmón es justamente la virtud, tiene que ver con las virtudes, tiene que ver con el recuerdo, tiene que ver con algo que se le llama el recuerdo del futuro. Esto es una cuestión de que nosotros como seres en el tiempo-espacio tenemos un pasado, tenemos un futuro, tenemos un presente, pero todo eso está sucediendo en simultáneo. ¿Por qué? Porque si el pasado a nosotros nos acontece algo traumático y yo lo sigo sintiendo, no está hace 3 años, no está hace 10, está ahora porque yo sigo emocionándome cada vez que me acuerdo, porque me pongo a llorar porque algo, ¿no? Entonces esa emoción no tiene tiempo, esa emoción está o no está en el organismo, en el sentido de que el recuerdo va a estar, pero ¿cómo está ese recuerdo? ¿Está resuelto?
ahí como con miedo, ¿qué guarda ese recuerdo, ¿no? Entonces, el recuerdo del futuro, vean, es bien interesante esto. Tiene que ver con la virtud como el mineral precioso que somos, por decirlo de alguna forma. Y entonces, el recuerdo del futuro va a tener que ver con esa proyección de la energía. ¿Qué pasa cuando este reino se altera? Va a tender a la melancolía. ¿Por qué? Porque ese recuerdo empieza a entrar en un estado. Vamos a suponer que tengamos la melancolía por detrás, entonces son recuerdos que uno de alguna manera arrastra, por decir, no es esa sensación de qué lindo, qué alegría me da, sino que es como, ay, aquella época donde yo, ¿no? Y la melancolía, como todo, tiene su sentido en la biología, pero bueno, en su repetición se vuelve como la obsesión, ¿no? Algo crónico que termina perjudicando al ser. Entonces, un ejercicio lindo cuando tenemos esa melancolía es como imaginarnos que esas cosas que están atrás las posicionamos adelante y las vemos como lo que son, un potencial de acción. Entonces, ese potencial que tiene que ver con esa melancolía lo pasamos al frente, y todas esas cosas que quedaron como o no resueltas o que extraño esto o aquello, en realidad se pueden ver de la manera de transformarlas, de utilizarlas para crear y para continuar lo que la vida nos está proponiendo sobre todo. Entonces, es esa virtud del ser, eso que nos nace natural, eso que vinimos a hacer. Y esto es bien interesante de trabajarlo en el sentido de que si nosotros no sabemos cuál es nuestra virtud, lo que podemos hacer es preguntarle a nuestros amigos, a nuestras amigas, decir, ok, mira, vi una formación el otro día y me decían algo de la virtud que no terminé de entender, que no sé qué, pero me dijeron que pregunte a ver en qué soy bueno. Y son cosas como de esas que uno se le pasa el tiempo y no se da cuenta. Tiene que ver mucho con la niñez, tiene que ver con ese niño que uno lo observa y es evidente que quiere ser músico, es evidente que quiere ser bailarina, que quiere ser cantante, que quiere ser astronauta, y uno lo ve y es evidente. Pero luego uno va creciendo y bueno, ya ser astronauta no es tan posible, o bailar no me da tanto dinero como me dijeron que tenía que ganar. Entonces se mezcla ahí ya y de virtud pasa a ser cualquier otra cosa. Entonces la virtud es algo que se tiene que ir renovando y no tiene que ver a veces tanto con algo en concreto, sino con una disposición ante las cosas, ¿no? Entonces ese recuerdo del futuro que les mencionaba tiene que ver con la proyección de nuestra energía, y nos damos cuenta que es un recuerdo del futuro en el sentido de que sentimos que vemos hacia dónde estamos yendo y lo sentimos adentro como si estuviera sucediendo. Entonces entra en un espacio de confianza en esa sensación y de caminar hacia ese lugar que nuestra energía se está proyectando. Por el contrario, sucede la melancolía, ¿no? También el metal tiene que ver con la piel a nivel del organismo. Bueno, son los pulmones, el intestino. Entonces la biología, el elemento del metal, y el psiquismo tiene que ver con la virtud en su sentido sano, o como decía, con la melancolía. Ese es como el Tao. Y desde acá ya pasamos nuevamente al agua. El metal, en esas piedras donde se encuentra el agua, donde recoge esa agua, se va a almacenar y va justamente a generar esa agüita de nuevo para hacer lo que llamamos el ciclo de generación. Ese es todo el proceso. Si ustedes ven y lo comparan con lo que vimos de reflexología, justamente tenemos riñón, vejiga, hígado, vesícula, corazón, intestino, vaso, estómago, pulmón, intestino grueso, que justamente todos estos órganos y todas estas entrañas están dentro del tratamiento que abordamos, ¿no? Entonces van a poder trabajar sobre todos estos 5 elementos. Por eso les digo, sepan o no sepan de todo esto, cuando trabajan en ese tratamiento que vimos, sí o sí van a estar beneficiando al ser de muchísimas maneras y de maneras que ni nos imaginamos, porque van a estar trabajando justamente sobre todo esto que hablamos, sobre los miedos, sobre los enojos, tristezas, obsesiones, melancolías, y llevando esa energía en su movimiento, volviendo a su naturaleza para que sea una responsabilidad, con una decisión flexible hacia su alegría, con su cautela, yendo hacia su virtud, hacia ese recuerdo, esa proyección del futuro. Y vean esto que interesante, porque nosotros tenemos una palabra que tenemos que transformar mucho, que tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver justamente, nos hablan mucho de algo
que hay que ser responsable y hay que trabajar tantas horas y hay que hacer esto y hay que hacer aquello. Y en realidad la responsabilidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con seguir el sentido de nuestro diseño, tiene que sentir justamente con nuestra virtud. La responsabilidad nuestra se alimenta de nuestra virtud. O sea, vean qué distinto es esto. O sea, nuestra responsabilidad se alimenta de la virtud. O sea, es la virtud la que nos da la responsabilidad. O sea, que nosotros nos tenemos que dedicar así, con todo lo que somos, a lo que somos buenos. Porque una persona es buena para una cosa y la otra para otra, y así, 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 así. Y así se arma el puzzle humano, virtuoso, ¿no? Ese diseño que no se ha visto mucho, pero está ahí, está ahí, está ahí. Puede venir, puede venir. Entonces, para cerrar esto, dijimos que tiene un ciclo de generación. También tiene un ciclo que se llama ciclo CO, que es un ciclo de regulación, donde acá podemos adentrarnos en este pensamiento totalizador de abordar un ser, donde el agua regula el fuego al metal a la madera a la tierra y la tierra al agua. Entonces hay una generación y hay una regulación. Por ejemplo, hablábamos de la obsesión. Entonces esa obsesión, hay una persona obsesiva, obsesiva, obsesiva. Bueno, capaz que hay seguramente una alteración en este reino. Pero ¿cómo puedo movilizar eso? Por un lado, tenemos hacia donde va la tierra, que es hacia el metal. Entonces, bueno, a trabajar esa virtud, a trabajar ese lugar para que toda esa energía que está ahí se empiece a mover. Pero a su vez tenemos la madera, que hablamos que tiene que ver con las decisiones. Entonces la madera, como las raíces que se meten en la tierra, va a mover esa obsesión, va a mover esa tierra. Entonces la madera es quien regula ese sentido. Porque se le llama ciclo de control, pero a mí me gusta más la palabra regulación en el sentido de que no es que está ahí como, bueno, no hagas esto, no hagas esto, sino está como más favoreciendo que haga su acción, como que avispando que justamente no se obsesione demasiado, hay que tomar decisiones. Las decisiones van a ayudar a mover esa obsesión. Moverse, empezar a mover, limpiar, salir, caminar y que el mismo movimiento vaya trayendo la salud. Eso como uno de los ejemplos. Por ejemplo, una persona que se enoja mucho, la respiración la hace muy bien, o mismo cuando nos enojamos y sale esa expresión para liberar ese enojo, bueno, justamente está el metal regulando ahí, la madera, a su vez también para que esa euforia del fuego no esté así como exacerbada, tenemos el agua, tenemos esa responsabilidad que justamente regula ese fuego, y así el fuego con el metal, y así cada uno va regulando y va generando. Esto es a modo introductorio y a modo de abrir este conocimiento para que sepan que está, y a la hora de hacer un tratamiento, el que vimos, no se necesita más que nada que ir y hacerlo. Eso va a favorecer al ser. Pero si poquito a poco vamos agarrando otras herramientas para acompañar el psiquismo, para acompañar el estado anímico de la persona, para darle otras respuestas, para nosotros tener otras respuestas y poder investigar qué le está sucediendo a la persona que viene. Porque cada persona puede venir por un dolor de rodilla, pero vienen tres y los tres pueden ser por cosas distintas. Entonces, ahí hay que tener ese juego. Lo que sí hay que ver es que si hay una alteración en la madera, puede ser de la propia madera, puede ser de su madre, puede ser... Hay que empezar a ver cómo es la forma de pensar, de ver los elementos. Pero a modo introductorio y a modo que tengan una expansión, aparte de que en el manual está escrito todo esto para volver a leerlo, repasarlo, ir de a poquito como adentrándose, siento que es una manera súper complementaria a lo que estamos trabajando y coherente en el sentido de que viene de Oriente también. Así que bueno, eso, y espero que les haya servido, que les haya gustado y que lo puedan poner en práctica en las consultas y en las sesiones que les vaya tocando. Bueno, y así llegamos al final de esta formación de reflexología. Bueno, agradecer al equipo de producción, que no se ve, pero que hay personas trabajando para que esto llegue
esta manera hermosa y preciosa. Y agradecerles a ustedes por estar, por escuchar y por poner su atención en esta formación. Y bueno, de mi parte, espero que les haya llegado, que les sirva y que sigan caminando. Les mando un abrazo, un beso y seguimos en contacto. Gracias, gracias, gracias.